Para empezar, yo quisiera hacer una encuesta deportiva antes de contarle una de las historias vergonzosas de mi vida. Les voy a contar una historia que me da mucha pena, pero la voy a divulgar por el bien de la palabra de Dios. Bueno, vamos a hacer una encuesta deportiva. Vamos a ver cuáles son algunos de nuestros deportes favoritos o de los más populares acá en esta sala. Bueno, a ver, ¿cuántos futboleros hay acá? Me di cuenta de que no éramos muchos cuando el Cordy hizo la intro de la selección de fútbol femenina, ¿no? Yo le pongo la fe siempre a esos ejemplos de fútbol, Cordy, pero es como un amor, como un amor tóxico. Siempre como que me va mal con esos ejemplos de fútbol. Bueno, ¿quiénes son así como fans? No, tampoco tiene que ser la máxima pasión, pero les gusta el patinaje, por ejemplo. ¿Se vende poco el deporte por acá? El voleibol. Ahora el voleibol está pegando, ¿no? Está pegando mucho. Yo he visto sobre todo muchas chicas, hay clubes, ¿no? Está pegando fuerte. El básquetbol. Oigan, creo que necesitamos hacer campañas deportivas en esta casa. Me estoy dando cuenta, ¿es cierto que sí? Hay que hacer cosas, ¿no? Hay que hacer cosas, así, deporte, la vuelta a la mesa de la sala, alguna cosa, ¿verdad? Alguna cosa, a ver, deportes criollos, maras, trompo. ¿No? ¿Nada? Bueno, mi experiencia vergonzosa tiene que ver con el básquetbol, con este deporte. No es mi deporte favorito. Yo era un chico de esos en el colegio que como que le gustaba jugar cuanta cosa había. Entonces, pues de cuando en cuando jugaba básquetbol, sobre todo cuando era niño. Pero sí hubo una etapa de mi vida en la que le dediqué un poquillo de mi tiempo. Era como la adolescencia, así empezando bachillerato, le dediqué un poquitico de mi corazón. No, nunca fue mi favorito, pero le puse amor. Entonces jugaba más seguido con mis amigos, jugaba en el colegio cada vez que podía, jugaba ya en el torneito interclases que hacían en el colegio, y por esa pequeña franja de tiempo hubo un momento en el que jugué en el equipo del colegio también. Pues tampoco era que fuera muy difícil jugar en el equipo del colegio, éramos poquitos hombres en bachillerato en ese tiempo, así que no era muy difícil. Entonces jugué ahí en el equipo del colegio y no me acuerdo en el contexto de que si era algún partido amistoso, algún torneo intercolegiado, no me acuerdo. Lo cierto es que hubo un partido con otro colegio, jugábamos contra el COAM. ¿Hay gente del COAM aquí? Les ganamos para que... No, molestando, no lo sé, no sé qué pasó. No me acuerdo. Me molestando. Era solo para probar su corazón, ¿no? Bueno, el punto es que fuimos a jugar al COAM, eso sí es verdad. Y mi papá decidió ir a ver el partido. Era el primer partido de no sé cuántos partidos habría. Fue una pequeña franja de mi vida. Lo cierto es que mi papá fue a mirar el partido. Y mi papá se hacía ahí en la tribuna con las demás personas que entraron a ver el partido. Y él no era pues uno de esos padres eléctricos que hace mucha bulla cuando ve a sus hijos jugar, ¿no? Porque hay padres y madres que, mejor dicho, les hace falta el altavoz. ¡Vamos, corre! ¡Uy, no! ¡Wes! O reclaman hasta lo que no existe, ¿verdad? Y todo eso, bueno. No, mi papá no. Mi papá, cuando va a verlo a uno hacer deporte, él es un tipo súper sereno, tranquilo, calladito. Y él es un deportista súper apasionado de corazón. Durante mucho tiempo en su vida amó el deporte y jugó cuanta cosa pudo también. Pero entonces, con corazón apasionado, él está ahí y él solamente mira el partido. No reacciona, no grita, no dice nada en todo el partido. Él solamente lo mira jugar a uno, nada más. Si uno mete un punto, o sea, hace un gol jugando fútbol, él no dice nada, está callado. Es una persona súper tranquila. Entonces, después de jugar el partido, entonces ahí sí se me acerca y me felicita y bueno, como hacíamos normalmente para las cosas deportivas, él me dice lo bueno que hice, pero también me dice que hay cosas por mejorar. Pero él no solamente se queda en una charla técnica, sino que me dice que quiere que vayamos a entrenar algo los dos. No, yo me emocioné, buenísimo, vamos a tener entrenamiento personalizado. Y nos fuimos. Mi papá era profesor en el CUS, así que él podía ir a jugar en la cancha del colegio cuando el colegio pues no tenía estudiantes en clase ni nada. Y llegamos allá, llegamos al colegio. Yo me sentía una leyenda del básquetbol. Yo era Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, cualquiera de esos era pequeñito al lado mío, un chinito ahí de 11, 12 años, flaquito, súper flaco. Y yo llegué allá y entonces, bueno, mi papá saludó a unos compañeros de trabajo que estaban ahí y estaban justo en una baranda mirando la cancha.
¿no? Ellos veían ahí lo que iba a pasar, no, que vengo aquí a entrenar con mi hijo, ¿cómo está? Mi parte, mi papá es súper saludable, papá saluda a todo el mundo, entonces saluda a sus amigos, y entonces entramos a la cancha los dos. Y yo así, mejor dicho, yo me sentía, mejor dicho, lo máximo. Qué oso, un corazón orgulloso, ¿cierto que sí? Qué pena, es muy vergonzoso. El punto es que yo entré a la cancha y yo dije, bueno, vamos a ver mi papá cómo que me va a poner a lucirme. Yo no sé qué estaba pensando, pero el orgullo es así, ¿verdad? O sea, yo no era que fuera la gran maravilla, pero yo pensaba eso. El punto es que mi papá llega y me explica el primer ejercicio que vamos a hacer. Y llega y me dice, bueno, el primer ejercicio que vamos a hacer es, vas a caminar de la línea de fondo de la cancha hasta la otra línea, caminando, pivoteando el balón, mirando al frente. Y a mí ese ejercicio me pareció muy básico. Me pareció muy simple, muy sencillo. Entonces yo me puse bravo. Yo me sentí humillado. ¿Cómo me va a poner ejercicio tan fácil? Qué oso, qué pena. Me da mucha pena contar eso. Entonces yo me puse bravo. Sin embargo, pues yo empecé a hacerle caso y empecé a hacer el ejercicio. Pero empecé bravísimo. Entonces yo empezaba a decir cosas en mi mente. De pronto hasta las decía refunfuñando. No sé si alguno de ustedes decía cosas entre dientes a los papás. Pues ustedes de pronto son almas más puras que yo. Entonces yo empecé a caminar y yo empezaba a pensar así cosas como que fuera un niño de preescolar, que no va a ser capaz de hacer este ejercicio, acaso fuera yo tan malo para ponerme a hacer eso, y empezaba a hacer, hacía más caras que Rosalía, eso estiraba así el ¿verdad? Era Rosalía basquetbolista, iba de un lado para otro, la escena se empieza a poner súper incómoda, yo hacía malas caras, mi papá entonces obviamente se empieza a disgustar por mi actitud y la escena se empieza a poner tensa, ya empieza a salir de los dos, los compañeros de mi papá que están mirando cómo comienza el entrenamiento, se empiezan a dar cuenta de la escena, no son ajenos, yo no sé cuántos recorridos hice, pero como que cada vez me ponía más antipático. Una compañera de mi papá pone su grano de arena y grita desde allá, ¡dele Correa! Lo cierto es que cuando yo no sé en qué recorrido iba, mi papá se me acerca y pues como que muy así discreto, me regaña en voz baja, me llama la atención y se arruina el entrenamiento. Se arruinó el plan de trabajo, nos fuimos para la casa y yo después reflexionaba y yo pensaba, yo sí quería entrenar. El punto es que yo me había hecho una idea del entrenamiento que yo quería y no del entrenamiento que yo necesitaba. Y la idea normalmente en la vida es que lo que uno quiere apunte hacia lo que uno necesita, ¿verdad? Pero a veces hay una distancia muy grande entre lo que uno quiere y lo que uno necesita. ¿Cuál es mejor de los dos? ¿Lo que uno quiere o lo que uno necesita? En ese caso de que estén separados, ¿qué es mejor? Evidentemente, ¿cierto? Porque uno muchas veces puede querer cosas que le hacen daño, cosas que le van a hacer tropezar, le van a hacer caer, cosas que lo van a arruinar. Uno muchas veces puede querer exactamente lo que le hace mal, mientras que lo que uno necesita, pues es justamente lo que uno necesita, lo que uno realmente debe vivir, aunque no le guste mucho. Ahora, mira lo que dice Proverbios 19:27. Yo te pido que leas este versículo de la palabra del Señor conmigo. Y dice la palabra de Dios así, léelo en voz alta por favor. Dice, hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. ¿Lo leemos otra vez? La palabra de Dios dice así, dice, hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. Y esto me pasó a mí. Yo le di la espalda a crecer, le di la espalda a aprender en esa escena, le di la espalda a ser mejor en un área de mi vida, solo porque lo que me decían no me gustaba, aunque yo lo necesitaba. Ahora yo te quiero pedir que todos nos preguntemos algo. Preguntémonos qué tan buenos somos para oír lo que necesitamos, qué tan buenos somos para escuchar lo que necesitamos, aunque no sea lo que queremos. Hagamos la pregunta más sencilla. ¿Soy bueno para escuchar lo que necesito, aunque no me guste? ¿No la hacemos? Pensémosla, por favor. Ahí cada uno se la hace, en su mente, en su corazón. ¿Soy bueno para escuchar lo que necesito, aunque no me guste? ¿Sí pensaron o no? ¿Sí? Ahora yo te voy a invitar a que vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 12. Aquí en primer libro de Reyes, capítulo 12, asciende al trono
el nieto del rey David. El rey David fue, sin duda alguna, el rey más importante en la historia de Israel. Después de él se sentó en el trono su hijo Salomón, y después de él se sentó en el trono su nieto Roboam. ¿Cómo se llamaba el nieto? El nuevo rey. ¿Cómo se llama? Roboam. No, pero digámoslo todos juntos. ¿Cómo se llamaba el nuevo rey? Roboam. El punto es que él empieza su reinado, y cuando él empieza su reinado, el pueblo lo recibe con una petición difícil. Las cosas nos las dice la palabra del Señor así. Dice la palabra del Señor en primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 4 al 11, así. Leámoslo juntos, por favor. Dice, ahora sí vamos a leerlo juntos. Dice: su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos, ¿qué cosa? Sus leales súbditos. Vamos a hacer una pausa para meternos en contexto. Esto que el pueblo estaba diciendo era real. El rey Salomón empezó siendo un muy buen rey, un rey justo, un rey que buscaba hacer la voluntad de Dios. Pero tú y yo empezamos a darnos cuenta que en la medida que empieza a pasar su vida, él empieza a alejarse de su relación con Dios y empieza a convertirse en un rey egoísta, que busca el placer, que busca satisfacerse a sí mismo. En medio de todo eso, él pone cargas muy duras sobre sus súbditos. En esa búsqueda de expansión y de gloria, él pone cargas muy pesadas sobre la gente. Así que esto que ellos le están pidiendo es real y es justo. Ahora te pido que ahora sí leamos juntos y sigamos adelante. Les pido a producción que por favor nos regale el 4 otra vez y leamos una vez más. Dice: su padre fue un amo. Vamos juntos, dice la palabra de Dios así: su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboam le respondió: denme 3 días para pensarlo, luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Ahí hacemos una pausa. Y el nuevo rey tiene una situación difícil, pero toma 2 decisiones buenas. La primera es no tomar determinaciones importantes precipitadamente, no decidir cosas trascendentales para la vida de afán. Ese es un error tenaz. Entonces decidir así de afán cosas que son radicales, que son muy importantes, que dejarán huella, es un error muy grave, y él tomó una buena decisión. ¿Cuál es la decisión? No les puedo dar la respuesta todavía. Regálenme un espacio de ¿cuánto tiempo? 3 días, pide 3 días. Y bueno, justamente ahí, en medio de no tomar decisiones precipitadamente, creo que podemos también poner no tomar decisiones en medio de decisiones extremas, de condiciones extremas, también es una mala idea. Por ejemplo, tomar decisiones cuando uno está muy triste o cuando uno está muy feliz, muy emocionado. No es bueno tomar decisiones trascendentales en ninguno de los 2 extremos. Lo mejor es que las decisiones importantes de la vida uno las tome con un corazón en paz. ¿Sí está conmigo o no? Sobre todo conectado con Dios, porque uno las puede embarrar de un lado o el otro. Esa es la primera decisión buena que toma el rey. Y la segunda es pedir consejo. Es buenísimo. La palabra del Señor, el Señor a través de su palabra muchas veces nos enseña a pedir consejos a personas adecuadas, y que ese tipo de cosas nos lleva a tener éxito en la vida. Ahora veamos lo que pasa. Dice el versículo 7 así. Vamos a ver qué contestaron los ancianos que habían sido consejeros de su papá. O sea, era gente que había visto todo ese proceso, que sabía por qué el pueblo le pedía eso, que entendía al pueblo, y que tenía además, estos consejeros tenían además mucha experiencia. Dice el versículo 7. Los consejeros contestaron. Leamos juntos. Los consejeros contestaron. Dice: si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ¿qué pasará? Ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam, ¿qué hizo? Roboam rechazó el consejo de los ancianos. ¿Y qué más pasó? Y pidió en cambio, ¿qué cosa? La opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron: así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana.
Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún como más pesadas. Mi padre los golpeará con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Y Roboam rechaza el consejo, el primer consejo, y acepta el segundo. Y cuando vuelve el pueblo a los 3 días, él toma la decisión de responder de esta manera. Y con esa decisión él deja una marca súper fuerte en la historia de Israel, así como tú y yo dejamos huellas para bien o para mal en nuestra vida con cada decisión que tomamos. ¿Sí? ¿Sí están conmigo o no? Con cada decisión que tomamos. En esta ocasión, la huella que Roboam deja es para mal. Y para hacernos un resumen, el versículo 19 de allí de primer libro de Reyes 12 nos dice esto. Leámoslo juntos. Dice: hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. A partir de ese momento de orgullo, así como yo en la cancha de basquetbol, a partir de ese momento de tomar esta decisión tan mala, el reino de Israel se parte. Así como se puede partir una vida en dos para mal, así como se puede partir en dos una familia, así como puede haber diferentes heridas que se pueden causar por una decisión, el rey causa una herida en la historia de Israel y el reino se parte de ahí en adelante por esta decisión. Ahora, él había pedido un consejo y el primer consejo que le dieron, ¿sería malo o era bueno? El primero era bueno. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo puso en práctica? ¿Por qué no lo llevó allá de respuesta los 3 días después? ¿Por qué sería? Nos da la impresión de que aunque él pidió ese consejo, él tenía ya una decisión tomada, ¿cierto? O sea, era uno de esos momentos en el que una persona le dice a alguien: ¿qué me aconseja? Pero por dentro ya la decisión ha sido tomada, ¿cierto que sí? Entonces creo que en ese momento él debería haberse hecho una pregunta: ¿realmente estoy buscando un consejo o estoy esperando que aprueben lo que yo quiero? Y yo creo que esto es algo que todos necesitamos aprender a preguntarnos. ¿Realmente busco un consejo o estoy esperando que aprueben lo que yo quiera? Creo que es una pregunta bien importante que nos acompaña a todos, porque de nada le sirve a uno buscar a los mejores consejeros. Entonces, por ejemplo, uno tener los papás más sabios que uno se puede imaginar, gente que ama a Dios, que conoce la palabra de Dios, y de nada le sirve a uno acercarse a esos papás súper sabios a pedirles un consejo si uno en el corazón ya decidió y decidió mal y no se quiere despegar de esa decisión. De nada sirve acercarse a pedir consejo. De nada sirve a uno acercarse a un líder supercampeón, a una líder supercampeona que sirve al Señor con todo el corazón, a un pastor, a una pastora, y pedirle un consejo y que el pastor o el líder le dedique a uno horas, si uno en el corazón ya está aferrado a que las cosas tienen que ser como ya se decidió acá. De nada sirve. De nada sirve que uno vaya a la Biblia si uno no está dispuesto a cambiar una opinión o una decisión que uno tiene acá en el corazón. Será infructuoso. Ahora, este tipo de cosas tiende a pasar en diferentes áreas de la vida, pero una muy común es en el amor. ¿Tú has visto a alguien obstinado en el amor? ¿Sí has visto o no? Hay un pastor que decía: pastor, no dé consejos a enamorados, eso es una pérdida de tiempo. Decía el pastor así. ¿Cómo les parece? Era un pastor ya mayor y él decía: pastor, no le dé consejos a enamorados, eso es una pérdida de tiempo, no pierde el tiempo en eso. ¿Cómo les parece? Pues bueno, obviamente era para llevarlo a uno a reflexionar acerca de que uno encuentra muchos corazones obstinados en esa área. Entonces, mira, ¿de qué sirve que un chico o una chica se acerque a alguien y le diga: oye, ¿qué te parece esta persona? Estoy conociendo a alguien. No sirve de nada si en el corazón esa persona ya decidió y no se quiere soltar de esa decisión de estar con ese alguien. ¿Para qué pide consejo, verdad? ¿Cierto que sí? Si tiene esa determinación en el corazón, de nada le sirve orar. Entonces, por ejemplo, una persona ya decidió que va a empezar a tener una historia de amor con alguien y de pronto allá está en su cuarto orando: Señor, haz tu voluntad en mis emociones, Padre. Yo solo quiero que se haga tu voluntad en mí. Y pone la canción: Jesús, enséñame cómo vivir. ¿Sí?
Y canta la canción. Y después en el devocional abre la Biblia y justo está estudiando segunda carta a los Corintios y abre el capítulo 6 y dice: no te unas en una relación con alguien que no cree en mí. Uy, no, cierto que yo iba a leer a Salmos hoy. Y salta del libro, muy espiritualmente salta del libro, ¿verdad? Ahora, mira esto que pasaba en casa con mi papá. Cuando mis hermanos o yo a veces vivíamos una circunstancia que creo que puede ser común en el rol de hijo. ¿A ustedes les pasó alguna vez, como en el rol de hijos, que fueron a pedir un permiso todos amables y cuando les dijeron que no se pusieron bravos? ¿Sí les pasó? Entonces uno era peor que la chilindrina. Ay, papito lindo, mi amor, ¿cierto que sí? Peor que la chilindrina para pedir un permiso, ¿verdad? Y se acercaba uno al papá, le cogía esa barba, ¿cierto que sí? ¿Verdad? Y lo abrazaba y todo. Y cuando entonces el papá le decía a uno no, entonces uno le ponía bravo, ya se acababa el amor. Se esfumó, se evaporó, ¿verdad? Se evaporó. Entonces mi papá tenía una frase que usaba en esas situaciones en las que uno salía con esa, ¿no? Llegaba todo amoroso, pero cuando le decía que no, me ponía bravo, entonces quería darle como golpe de estado. Mi papá tenía una frase, y la frase que él usaba era: pero ¿usted vino a informarme o vino a pedirme permiso? Obviamente él no estaba buscando que uno le respondiera, era una pregunta retórica. Era solamente para que uno entendiera una vez más que mi papá no era un punto de información, que él era mi papá y que él podía decir sí o no, y ya. ¿No? Entonces uno, después de esa pregunta, mis hermanos y yo ya sabíamos, entonces uno se queda callado. Sí, señor, y ya. Y ya. Entonces, mi papá como que con esa pregunta nos aterrizaba, ¿no? Nos ayudaba a aterrizar, ¿verdad? Y nos ayudaba a entender que si le íbamos a pedir permiso a él como papá, debíamos entender que había dos respuestas posibles: sí o no, ¿verdad? ¿Sí están conmigo o no? Entonces como que esa pregunta nos ayudaba a tener un corazón equilibrado. O sea, como no ir inclinados en la balanza, es que mi papá me tiene que dar permiso. Esa pregunta nos aterrizaba. Y creo que muchas veces cuando uno va a pedir un consejo, por no decir que mejor siempre, uno debería tener un corazón así, aterrizado. O sea, si uno sabe que uno necesita un consejo, uno debe saber que uno no puede ir con el corazón inclinado a que las cosas sean como uno quiere. ¿Sí están conmigo o no? A que la balanza puede inclinarse para el otro lado. Yo tener un corazón dispuesto a escuchar y que esa otra persona me pueda decir a mí cosas que realmente yo pueda reflexionar y tomar una decisión objetiva. O sea, estar dispuesto a cambiar de opinión. Si yo sé que yo necesito un consejo, quiere decir que realmente no tengo una buena decisión para tomar en ese momento. Entonces yo debo estar dispuesto a hacer un cambio y estoy dispuesto entonces a escuchar esos buenos argumentos que la otra persona trae para mí. Ahora, el punto es que si yo voy a la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios, los principios de Dios ya no son un consejo. Los principios de Dios son un mandamiento. Y si yo quiero buscar qué dice Dios para mí en cierta área de la vida, es innegociable lo que Dios dice. ¿Sí estás conmigo o no? ¿Sí? ¿Sí están conmigo o no? Ahora, a Roboam, ¿qué pasó con el primer consejo? No le gustó. Alguien que diga conmigo, no le gustó. No le gustó. Entonces a él no le gustó ese consejo, pero no solamente no le gustó el consejo, ¿qué hizo después? Dijo: no, estos viejitos no me sirven. Entonces, ¿qué hizo después? ¿A dónde se fue? Se fue a donde sus compadres, ¿no? Se fue a donde los compadres, a los que le iban a colitar todo. Se fue a buscarlos a ellos porque sabía que ellos le iban a decir que sí a lo que él dijera. Ahora creo que aquí nos podemos hacer una nueva pregunta, y es: ¿quiénes son mis consejeros? Hagámonos esa pregunta. Te pido que pienses en cuando tú necesitas comentar algo con alguien, algo importante, algo trascendental, y quieres una opinión de alguien acerca de eso que tú vas a decir, ¿a quién recurres? ¿Ya pensamos o no? Yo, por ejemplo, después del Señor siempre recurro a mi esposa. Si yo necesito un consejo acerca de cualquier cosa, yo recurro a ella. Otras personas que obviamente son mis consejeros son mis padres. Entonces hablo con papá, hablo con mamá. Podría decir que ellos tres son mi círculo cercano de personas que me ofrecen consejos. ¿Ya pensaste en el tuyo? ¿Sí? Dígame amén, por favor, si ya pensaron en el suyo. Ahora listo, pensando en ese círculo, te invito a que leamos Eclesiastés 7:5. ¿Listo? Te pido que leamos este versículo de la palabra de Dios juntos. Y la palabra de Dios dice así: es mejor ser criticado por un sabio que ser alabado por un necio. ¿Cómo te parece? ¿Está bueno o no?
Potente, ¿no? Leámoslo de nuevo, por favor. Dice, es mejor ser criticado por un sabio que ser alabado por un necio. Pero Roboam hizo exactamente lo contrario, y muchas veces nuestro corazón desearía hacer exactamente lo contrario. No sé cuántas veces lo haríamos. Esto sucede muchas veces en una familia, donde un hijo escucha el consejo de su papá y dice, no me gusta, entonces voy a buscar a alguien que de pronto sí esté de acuerdo conmigo. Y muchas veces en esas escenas, uno con su corazón de hijo dice, es que mi papá no me entiende, es que mi mamá no me entiende, y resulta que sí entiende, lo que pasa es que no está de acuerdo. Y entender y estar de acuerdo son dos verbos muy diferentes, ¿cierto que sí? Entonces, muchas veces en familia vemos esa escena. Ahora, ¿te imaginas qué tanto se encuentra uno esto sirviendo al Señor? ¿Qué dirán los líderes allá por dentro, en su mente, en su corazón? No sé si le hayas preguntado a algún líder, ¿qué tanto se encuentra uno esto en su corazón? Se lo encuentra uno mucho, frecuentemente uno se lo encuentra, mucho, que una persona realmente solamente escucha hasta donde le gusta escuchar. Y creo que uno de esos casos donde frecuentemente pasa esta escena, en la que una persona huye a un lugar donde le digan lo que quiere oír, sucede por esto que te voy a contar. Muchas veces las personas vienen a uno contándole los problemas de la vida, ¿no? Y pidiendo consejo. Entonces piden una consejería, no siempre pasa, pero pasa mucho. Entonces una persona le pide un consejo a uno, y cuando la persona viene pidiéndole un consejo a un líder, a un pastor, muchas veces cuenta los problemas de su vida como si fuera a tomar una foto con la cámara trasera de su celular. Entonces cuando va a tomar la foto, sale todo el mundo. Sale la esposa, o sale el esposo, salen los hijos, sale la abuelita, el abuelo, el compañero de trabajo, el jefe, sale el perro, el gato, sale todo el mundo menos ¿quién? Menos él mismo. ¿Cierto que sí? En la foto sale todo el mundo, entonces cuenta los problemas de la vida y sale todo el mundo menos él mismo. Entonces, claro, llega un punto en el que uno tiene que hacerle entender a la persona que los problemas de la vida uno no puede verlos así, sino que los problemas de la vida son una selfie, donde uno sí o sí tiene que salir. ¿Sí está conmigo o no? Y entonces cuando se ven así mismo se espantan. Se espantan. Cuando se ven así mismo se espantan porque dicen no. Muchas veces verse al espejo de la vida no es tan agradable. Y entonces cuando la persona ve que tiene un rol en ese problema de su vida, sale corriendo. Entonces, por ejemplo, cuando se tocan puntos acerca de la fidelidad a Dios. Entonces una persona, por ejemplo, se acerca a un líder, a un pastor, a pedirle un consejo, y de pronto, en medio de la conversación, se llega a un punto en el que se habla acerca de la fidelidad a Dios, de hacer lo que Dios dice en esa área y en cada área de la vida. Entonces de pronto la persona le está hablando a uno de su corazón, y uno le pregunta acerca de principios de Dios para ver si los está viviendo en su corazón. Pero justamente en ese momento la persona se espanta, en el momento de obedecer a Dios, porque muchas veces una persona quisiera que en una consejería con un líder o con un pastor, sencillamente lo que se hiciera fuera una oración, y que después de esa oración ella saliera y todo estuviera perfecto en su vida. Pero cuando entonces hay que hablar de acerca de quién soy y de mi fidelidad a Dios, muchas veces en ese punto el corazón no quiere darle a Dios su fidelidad, su lealtad, su amor, sino que solamente espera de Dios bendiciones y reparación de problemas. Otro punto, por ejemplo, en el que uno se encuentra es cuando, por ejemplo, vienen parejas. No siempre pasa, pero cuando sucede esto entre las parejas, entonces pasa que uno empieza a oírlos a los dos. Entonces cuando yo tengo una consejería con una pareja, estamos con mi esposa o estoy yo solo, primero les doy el lugar a ellos de que hablen. Entonces escucho a uno de los dos, escucho al uno, escucho al otro, y normalmente pues los oye uno, y después empieza a hacer uno feedback. Uno empieza a hablar con ellos acerca de todo lo que ha oído, y entonces de pronto, si el esposo dijo cosas acerca de su esposa, y de pronto uno empieza hablándole a la esposa, el esposo, mientras uno le habla a ella, parece perrito de taxi. ¿Ve? Señala y todo, no se aguanta. ¿Sí ve? Eso hasta dice amén. Eso tiene más actitud que acá en el culto. Eso, mejor dicho, con toda, parece un gusanito, esos que se mueven a toda hora, hacen así todo el tiempo. Pero entonces cuando uno le habla ahora a él, mejor dicho, ese hombre sufre un espasmo. Ya la articulación de la nuca no sirve más.
queda ahí petrificado, congelado, cuando ya toca ver su corazón y ver la parte que a él le corresponde, y bueno, y viceversa, ¿no? Muchas veces entonces como que a veces en esas tratos de pareja, el esposo que de pronto pide la consejería o la esposa que pide la consejería quisiera que uno como pastor se le fuera encima al otro y solamente le hablara a él porque él es el culpable o ella la culpable, y resulta que normalmente en los problemas de pareja están involucrados los dos. Algo tienen que ver, así sea poco. ¿Sí está conmigo o no? Entonces cuando el otro se vio untado, dice, ¿cómo? No puede ser. O sea, casi como que siente que como que, pastor, ¿por qué me hace esto a mí? ¿No? Y resulta que es la verdad, porque somos un equipo, somos uno. Otro caso es cuando padres le hablan a uno acerca de los hijos. Entonces viene el papá o viene la mamá y le habla a uno acerca de los hijos. Es que no puedo más, se me salió de las manos, perdí el control, no sé qué hacer, pastor. Casi que le dice a uno, adóptelo. Lléveselo para encuentro y no lo traiga jamás. ¿No? Viene así. Entonces, claro, uno escucha y obviamente uno no evade la responsabilidad del otro. Claro, él está haciendo mal esto, claro que sí, esto está mal, la palabra del Señor dice esto, claro que sí está mal. Pero ahora empezamos a mirar a la mamá, pues la que viene a hablar, normalmente la mamá, muchas veces la mamá. Los papás casi no hacen eso, pero no que esté mal que lo haga, pero muchas veces la mamá. Ahora, uno habla con la mamá y uno empieza a decirle que ella sale en la selfie. O sea, la foto no es solo del niño, la foto sale la mamá también, porque ella es la mamá. Finalmente ella ha sido, y al lado de su esposo, los que lo han formado hasta aquí. O sea, no se pueden desmarcar de las actitudes del niño, ¿cierto que no? No se pueden desmarcar. Entonces empezamos a hablar de ella, de su rol, de lo que ha hecho, lo que hace ahora y lo que necesita hacer. Y en ese punto la mamá muchas veces quiere abandonar el barco. La mamá dice, ay, pastor, gracias, pastor, gracias, ore por nosotros, pastor, gracias. A ella no le gustó. O sea, mientras se habló de su hijo y sí, vamos a orar, sí, eso está mal, ahí sí le gustó. Pero cuando le tocaba cambiar a ella, ya no le gustó. Cambió de consejero. ¿Sí está conmigo o no? Solamente toco uno de esos puntos que uno se encuentra en consejería. Y mira lo que dice la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 3. Mira lo que dice la palabra de Dios acá, leámoslo juntos. Dice la palabra de Dios así, dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Exactamente lo que hizo este rey. No me gustó el consejo de ustedes, ¿qué hago? Corro donde alguien que me diga lo que yo quiero oír. Y si uno busca ese tipo de consejeros, claro que sí los puede encontrar, claro. O sea, si uno quiere encontrar a alguien que le diga que todo lo que uno hace está bien, lo va a encontrar en algún lugar. Va a encontrar a alguien que haga lo mismo y le diga todo bien, no importa, y que le dé rienda suelta a todo eso que uno es. Ahora, si Roboam tenía una decisión difícil, mucho más difícil era la decisión y era la situación del Señor Jesús en Getsemaní, ¿verdad? ¿Sí están conmigo o no? Sin embargo, el Señor Jesús en Getsemaní nos enseña a orar, como dice en Lucas 22:42, y te pido que lo leas conmigo. Dice la palabra de Dios así. Dice, Padre, esta es la oración de nuestro Señor Jesús. Solo muy poco antes de morir, solo momentos antes de ser capturado, el Señor hace esta oración. Dice, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿En dónde estaba el Señor Jesús buscando la voluntad del Padre? ¿En dónde? ¿En dónde estaba? Estaba orando, ¿verdad? ¿Sí está conmigo o no? Estaba orando, estaba buscando a solas un encuentro con Dios, estaba en conexión con Dios. Él no estaba poniendo la voluntad de Dios para su vida en manos de sus emociones. La palabra del Señor dice que él tenía mucha tristeza, una tristeza desgarradora, que lo que él sentía en su cuerpo lo hacía tener incluso reacciones físicas muy fuertes.
Él sabía lo que iba a vivir. Así que él no estaba pensando que la voluntad de Dios estaba sincronizada con sus emociones, porque muchas veces lo que nuestro cuerpo quiere está muy lejos de lo que es mejor para nosotros, pero muy lejos. Y el Señor Jesús nos da ejemplo de eso. Y por eso él no confiaba en sus emociones, no confiaba en lo que estaba viviendo, no confiaba en su comodidad, no confiaba en sus deseos humanos. Y va a ese lugar de oración y lo que le dice al Señor es: quiero que se haga tu voluntad por encima de la mía. Ahora, hacer la voluntad de Dios nos puede llevar a momentos difíciles. Claro que sí, claro que sí. Y para este rey, por ejemplo, le iba a suponer tal vez el primer momento en toda su vida de reconocer un error delante de alguien que no fuera su papá. Yo creo que a este hombre tal vez, al único que le había pedido perdón en toda su vida, pues porque él vivía en una burbuja de poder y era casi una deidad, yo creo que al único que él le había de pronto pedido perdón en su vida por alguna embarrada era su papá, que era el rey. Pero creo que delante de nadie más, él nunca en toda su vida, tal vez, él reconoció sus errores y le dijo a alguien: perdóname. Tenía un ego gigante, grandísimo. Y a él le iba a suponer el momento incomodísimo de por primera vez delante de todos esos miles de personas agachar la cabeza y decir: es verdad, mi padre la embarró con ustedes y yo voy a buscar un trato más digno para ustedes en sus trabajos. Por primera vez ser humilde. Claro, le iba a costar, claro que sí. Se iba a poner de pronto rojo, sí, tal vez sí. Pero después de eso, ¿qué iba a conseguir? Un pueblo unido. ¿Sí están conmigo o no? Un pueblo unido. Así como la humildad puede conseguir una familia unida, así como la humildad puede conseguir un matrimonio unido. Ponerse colorado un rato, pero unidad después, ¿verdad? Ahora, al Señor Jesús le costó hacer la voluntad de Dios. Tú y yo sabemos que le costó un dolor que tú y yo no podemos calcular. Después de eso, el Señor Jesús no cosechó la vida y el perdón para una o dos personas, sino para todo el mundo, para ti, para mí, todos los que decidan aceptar el regalo de amor del Señor Jesús. Él sabía que hacer la voluntad de Dios lo iba a llevar a un momento de dolor, pero que valdría la pena, porque al final esa semilla sembrada iba a dar muy buen fruto. Ahora, decir no más a un sentimiento, a una relación, a un hábito, a un vicio, de renunciar a lo que yo quiero escuchar para buscar lo que yo realmente necesito, oír un consejo, oír la voz de Dios, puede costar. Sí, sí puede costar. Sí puede costar. Y por eso la palabra del Señor dice en Santiago 1:2, dice, no está en pantallas, pero te lo voy a decir, dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia pruebas y tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido para quienes lo aman. Y así como el Señor Jesús, haciendo la voluntad de nuestro Padre, cosechó vida para todos, para ti y para mí, cuando nosotros aprendemos a tener un corazón dispuesto a escuchar, a buscar la voluntad de Dios, nos guste o no en un momento, y aprendemos a confiar en ella por encima de tantas cosas que se pueden cruzar por esta cabeza y corazón, tú y yo también cosechamos esa vida.